El ejemplo que preparé en este sentido es este que aparece aquí, en el cual tenemos que obtener la resultante de la suma vectorial de estas tres fuerzas que aparecen. Una fuerza de 900 newtons, una fuerza de 700 newtons y una fuerza de 1300 newtons. Cada una con su correspondiente dirección. En el caso de la fuerza de 1300, me están proporcionando un ángulo con respecto a la horizontal, en este caso de 15 grados. Para la fuerza de 700 tenemos una dirección de 52 grados respecto a la vertical. Y para la fuerza de 900 tenemos una relación de lados. No me están dando un ángulo, pero con esto es suficiente para poder establecer entonces su dirección. En este caso, lo que me haría falta sería calcular la c minúscula, es decir, la hipotenusa de esa relación de lados, para estar en posición de poder hacer la descomposición de la fuerza de 900 newtons. Bueno, acá nada más recordar que si me están dando un ángulo con respecto a la horizontal, tomaría las veces de alfa. Con respecto a las fórmulas que les compartí, que vimos hace dos clases. Entonces, siempre que sea un ángulo con respecto a la horizontal, pues es una alfa, un ángulo alfa. Si por otro lado es respecto a la vertical, como en el caso de 52, pues entonces hace las veces de beta dentro de ese formulario. Bueno, entonces sustancialmente son los pasos que les acabo de explicar, los que tenemos que hacer. Si hay algún paso preliminar que tengamos que hacer, lo hacemos y lo anunciamos como paso cero. En el caso de nosotros, si hay uno, que es calcular esta hipotenusa de esta relación de lados, entonces lo anuncio como el paso cero, que sería el cálculo preliminar. Bueno, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras, en donde vendría a ser las veces de la hipotenusa, y tanto 6 como 9.5 tomarían las posiciones de A y de B, respectivamente, como catetos horizontal y vertical, respectivamente. Entonces, sustituyo aquí la fórmula, sería A al cuadrado, en este caso 6, más 9.5 al cuadrado. Efectuamos los cuadrados, la sumamos, sacamos raíz y da 11.24. Entonces, ya tenemos este valor que nos hacía falta para poder establecer entonces la descomposición deseada. $11.24. Y en este caso ya estamos entonces con los datos suficientes para poder hacer la descomposición de cada una de ellas. No importa el orden en el que tomemos las fuerzas, lo importante es que las descompongamos y sumemos esas descomposiciones que obtenemos. Entonces vamos a comenzar con la descomposición a lo largo del eje X, que sería el paso número 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues obtener la fuerza X, Fx, de cada una de estas fuerzas de las cuales desea obtener su suma vectorial. Voy a comenzar con la fuerza de 900, aunque pude haber comenzado con cualquier otra. No importa el orden. En el caso de la fuerza de 900, en X va hacia la izquierda, por lo tanto tiene un signo negativo, pues le ponemos el signo menos, ponemos el valor de la fuerza que deseamos descomponer, en este caso la de 900, y como aquí no tengo ángulo sino una relación de lados, multiplicarlo por el cateto horizontal, que es igual a 6. Esto es por el cateto que está a lo largo de X, porque deseo obtener la fuerza a lo largo de X. Y eso entre el valor de la hipotenusa calculada, el 11.24. Recuerda que la hipotenusa siempre va a ser el cociente. De esta manera aquí estoy dando de alta la operación que tengo que hacer para obtener la Fx de la fuerza de 900. Seguimos con la fuerza de 700, que también va hacia la izquierda, entonces es negativa, menos 700. Y aquí me están dando el ángulo beta, es decir, el ángulo con respecto a la vertical. Revisan las fórmulas, entonces me están dando el ángulo beta. Si quiero calcular Fx es por el seno de ese ángulo. Pues entonces es
por el seno de 52, según lo que dice el formulario. Si es que no se lo han aprendido, pues verificar o ver las fórmulas y aplicarlas. De esta manera aquí queda enunciada la operación para obtener la Fx de la segunda fuerza, es decir, de la fuerza de 700. Luego más. ¿Por qué más? Porque ahora la fuerza de 1300 en X va hacia la derecha. Entonces más, enuncio la fuerza que deseo descomponer, la de 1300. Y ahora el ángulo que poseemos es alfa. Si me dan un ángulo alfa, para poder obtener la Fx, es con el coseno de ese ángulo. Entonces, por el coseno de 15. Y de esta manera, en toda esta parte, estoy enunciando la operación para obtener el Fx de la fuerza de 1300. Se efectúa la operación, se escribe así en una sola línea en la calculadora, tal cual está escrita ahí. Y el resultado que se obtiene es 223 newtons. Este valor de 223 newtons, entonces, es el valor de Rx, es decir, de la resultante a lo largo de X. Que deseábamos obtener. Hacemos lo correspondiente a lo largo del eje Y en el paso 2, entonces vamos a descomponer las mismas fuerzas, pero ahora a lo largo del eje Y. Entonces, a lo largo del eje Y, siguiendo el mismo orden, la fuerza de 900 va hacia abajo, significa que es negativa, menos 900. Ahora lo multiplico por el cateto vertical, porque estoy obteniendo la fuerza vertical por 9.5 y entre 11.24, que es la hipotenusa. El cociente no va a cambiar. La fuerza de 700 en X, en Y va hacia arriba, significa que es positiva, entonces más 700. Y sencillamente, si para la fuerza de 700 en X uso seno, en Y voy a usar coseno, es decir, la función trigonométrica complementaria. Y listo. La fuerza de 1300 en Y también va hacia arriba. Entonces, más 1300, y como establecí hace un momento, si para Fx acá usé coseno, acá voy a usar seno de 15. Entonces aquí ya planteo todas las operaciones que tenemos que hacer. Se escriben en la calculadora. Y se obtiene un valor de 6.75 newtons. Este valor que acabamos de obtener, pues es la RY que deseábamos calcular en este paso, es decir, este valor. Entonces, obtenida la Rx y la Ry, estamos en posición de hacer un esquema parecido a este, en el cual representemos las fuerzas que acabamos de calcular para darle sentido a la dirección que va a tomar esta fuerza que deseamos calcular. Entonces, tenemos una componente en X o una Rx igual a 223.67, como medio positiva significa que va hacia la derecha. Aquí lo escribí. Y una resultante en Y, también positiva, significa que va hacia arriba de 6.75 newtons. Con estas dos fuerzas ya tenemos un esquema de desarrollo como el que vimos en la clase pasada, donde partíamos de conocer las componentes rectangulares y a partir de ahí calculábamos una resultante y su dirección correspondiente. En este caso, las dos componentes son estas que acabamos de obtener, de haber obtenido las sumatorias tanto en X como en Y. Y entonces aplicamos las fórmulas que vimos en la clase pasada para poder obtener tanto la magnitud como la dirección. Estas que aparecen aquí. Entonces, para poder obtener la magnitud, aplicamos el teorema de Pitágoras. Solamente que para nosotros, en vez de ser una fuerza F, va a ser una fuerza R, porque es una resultante, pero no importa la letra que tenga, pudo haber sido R, pudo haber sido P, pudo haber sido Q. Lo importante es que hay que efectuar estas operaciones. Entonces, como nos interesa calcular R, pues entonces las F se sustituyen por estas R's. Se sustituyen los valores. Rx, que es igual a 223.67 al cuadrado, según la fórmula. Y más Ry, que es 6.75 al cuadrado. Se efectúan los cuadrados, se suman, se saca raíz y se obtiene 223.77
newtons. De forma análoga tenemos que hacer lo que corresponde con la dirección. Entonces, tangente de, la fórmula original es Fy entre Fx, acá va a ser Ry entre Rx. Se sustituyen valores, en donde R es igual a 6.75 y en el caso de Rx 223. Se efectúa la operación y da 1.73 grados. Hasta aquí he calculado la magnitud y el sentido de forma numérica. Ahora hace falta dar el resultado de la manera correcta. Entonces, por lo tanto, tenemos una fuerza resultante igual a 223.77 newtons, con un ángulo respecto a la horizontal de 1.73 grados, este que obtuve aquí, y con un sentido que se reproduce en cuanto a este, como nos dio en el primer cuadrante. Entonces, esta flecha es esta que aparece aquí, que va hacia arriba y hacia la derecha, como vimos en la clase pasada. De esta manera, entonces, con todos sus elementos ya tenemos dado de alta el resultado esperado y con esto se termina entonces este ejemplo.